Sí, ya está. Ya estamos, sí, ya estamos grabando, chicos. Todos deberían poder ver las diapositivas que estoy compartiendo. Ya, vamos a empezar con el tema uno, chicos. Ya, esto es introductorio, aspectos teóricos básicos de auditoría, ya. A ver, vamos a empezar con esto. No es mucho lo que vamos a avanzar, terminamos de avanzar estas diapositivas y con eso terminamos la clase de hoy. Lo que tengo programado más o menos. Voy a ver para los otros temas cuánto nos toma. ¿Qué dice acá? A ver, ¿qué esta frasecita me encanta? El interés primordial de un príncipe, vamos a ver si lo podemos poner también. Ya. El interés primordial de un príncipe a la cabeza de un estado es conservar el poder. Se siguen conectando, claro. Ya. El interés primordial de un príncipe a la cabeza de un estado es conservar el poder y gobernar con la mayor ventaja posible para sí mismo. Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Entonces, chicos, con esta pequeña introducción, nosotros vamos a ir o vamos a empezar con el siguiente con el tema. Un ratito, se me ha bloqueado porque estoy aceptando que están entrando. ¿Dónde estás? Mi bendito PowerPoint. Aquí estás. ¿Qué dice? A ver, no sé si pueden ver todas las diapositivas. ¿Qué es el Estado, chicos? Vamos a preguntarnos primero, ¿qué es esto? ¿Qué nos dice el concepto? El concepto nos dice que el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. ¿Qué significa esto? Que el Estado cuenta que es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano en una determinada zona geográfica. Significa que dentro de lo que nosotros consideramos o lo que vemos como Estado, el Estado es un territorio en el cual se encuentran agrupada una cantidad de personas, una población, y que se encuentra administrada por un poder ejecutivo, por un poder político, ¿ya? En este caso, chicos, cuando hablamos del Estado, el Estado se administra o está regulado por un poder ejecutivo, ¿ya? Por un poder ejecutivo, como ahorita estamos viendo, ¿no? Dentro del gobierno, dentro de lo que estamos viendo ahorita en el Poder Nacional, tenemos un poder ejecutivo que se encarga de administrar el gobierno, de administrar el Estado, pero además de lo que es el poder ejecutivo, dentro del Estado también tenemos un poder legislativo. El poder legislativo que es el que se encarga de elaborar las leyes. Como estamos viendo ahorita en estos momentos, existe esa pelea, esa división dentro de lo que es el Estado. Tenemos lo que es el poder ejecutivo y tenemos el poder legislativo. Ambos están en diferentes líneas políticas y eso tiene como consecuencia que ha subido el precio del pollo, ha subido el precio de la carne, no hay medicamentos. Entonces, eso ocasiona este conflicto, es consecuencia ¿cómo se dice? De estas diferencias que existen dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Poder Legislativo, ¿ya? El Poder Ejecutivo es el que organiza, el que administra el poder dentro del Estado, ¿ya? Es el que se encarga de administrar el poder dentro del Estado. El Poder Legislativo es el que se encarga de elaborar las leyes dentro del Estado. Y dentro de esto tenemos nosotros también el Poder Judicial, que es el que se encarga de hacer cumplir esas leyes, ¿ya? Wow, se están conectando varios. Un ratito. ¿Cómo puedo ver esto? Aquí estás. Ya. Entonces, ese es nuestro conceptito de Estado, ¿ya? Es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo. El poder administrativo se refiere a eso precisamente, al poder ejecutivo, que es el que se encarga de administrar el poder dentro del Estado, de organizar el poder, es el que se encarga del Estado. Luego de esto también están dentro de esto el poder legislativo, que es el que se encarga de elaborar las leyes, y no, sí, el legislativo, el que se encarga de elaborar las leyes, y el poder judicial, que es el que se encarga de hacer cumplir estas leyes, ¿ya? A ver, seguiremos viendo. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Dentro de lo que es el Estado, chicos, tenemos tres elementos. Tenemos lo que es población, tenemos lo que es territorio y tenemos lo que es el poder. ¿A qué se refiere la población? La población se refiere a las personas que vivimos dentro del Estado, que estamos viviendo dentro del Estado. En este caso, el hecho de que nosotros vivamos dentro de un Estado, ¿cómo se llama en estos momentos el lugar en el que nosotros estamos viviendo? Es el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, dentro de este Estado plurinacional,
Significa que existen muchas personas de diferentes razas, de diferentes creencias, de diferentes sexos, y eso no significa o no es una limitante para que sean parte o no sean parte del Estado, ¿ya? Entonces, el primer elemento dentro del Estado es la población que vive dentro del Estado. El segundo elemento básico del Estado es el territorio. El territorio es el espacio físico, es un área geográfica donde vive esta población. Nosotros vivimos dentro de un área geográfica. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice ahorita? A ver, un ratito, necesito alguna forma de registrar. No creo que vea el video. Ya. ¿Quién sabe? ¿Quién me dice ahorita la superficie geográfica? ¿Me la pueden decir ahorita por voz? ¿Me la pueden escribir por mensaje personal? El primero que me diga le voy a poner participación. La superficie geográfica de Bolivia, chicos. ¿Quién sabe? Busquen en Google si no saben. El primero que me diga le voy a poner participación. A ver. 10.099 millones de kilómetros cuadrados. No, pero quiero el exacto. Ay, pero licenciado, le estoy diciendo el número más aproximado. A ver, ya me ha llegado. 1.098.581 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Me voy a anotar tu nombre. Tararán, tararán. Hoy día es 10 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Sí, 10 de agosto. Ya. Vamos a sacar, sigue más preguntitas así a la rápida, ¿no? Para ver que sigan sacando participación. Ya, entonces, dentro de este territorio, dentro del territorio nacional, es que nosotros estamos, ese es el territorio del Estado, ¿no ve? Donde vive toda la población. El último elemento básico del Estado, chicos, es el poder. En este caso, ¿a qué se refiere el poder? El poder se refiere a la capacidad del Estado para organizar a la población y al territorio. O sea, como nosotros en Bolivia, ¿cómo se organiza el Estado? En Bolivia, si bien es cierto, teóricamente hablando, en muchos estados solamente se manejan tres poderes, lo que es el poder ejecutivo, lo que es el poder legislativo y lo que es el poder judicial. En Bolivia la constitución nos habla de que nosotros estamos, el poder del Estado se administra mediante cuatro elementos. ¿Cuáles son? Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y órgano electoral. Entonces, dentro de Bolivia se organiza de esta forma el poder del Estado, ¿ya? A ver, vamos a seguir viendo. Aquí está. Entonces, sobre esto no creo que queden mayores dudas. Son teorías, términos básicos. A ver, ¿qué dice acá? El Estado se organiza y su estructura, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos, lo que les decía, órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial y órgano electoral. Artículo 12, Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué es el órgano, qué es el poder ejecutivo? ¿Qué es el órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo, el poder ejecutivo es el que se encarga de administrar el Estado. ¿Cómo se conforma el poder ejecutivo, el órgano ejecutivo en lo que es acá en Bolivia? Se organiza recae dentro de lo que es el presidente, el vicepresidente y lo que son sus ministros de Estado. Y de ahí ya va bajando, ¿no? Va bajando dentro de los departamentos, ya tenemos lo que son los gobernadores, que viene acá, se me ha ido. ¿Cómo se llaman? Si no me equivoco, asambleístas departamentales son los que, no, este es el tema legislativo. Es decir, lo que son los gobernadores y lo que son sus directores, lo que es dentro de la alcaldía o las alcaldías, los municipios, están los alcaldes y sus, igual, direcciones, ¿no? Entonces, de esa forma, ese vendría a ser el poder ejecutivo dentro de lo que es el territorio nacional, dentro de lo que es Bolivia, ¿ya? Además de eso, tenemos el órgano legislativo, el poder legislativo, en Bolivia, en este caso, el concepto, ¿a qué se hace, a qué hace alusión? ¿A qué significa este órgano legislativo? Son los que se encargan de elaborar las leyes dentro del Estado. En Bolivia, quienes se encargan de elaborar las leyes dentro del Estado plurinacional es el Senado y lo que es la Cámara de Diputados. Dentro de lo que es el ámbito departamental, quienes se encargan de administrar o de elaborar las leyes departamentales son los asambleístas departamentales y dentro de lo que son los municipios
vendría a ser el Consejo Municipal. Entonces, de esa forma, estos órganos son los que se encargan de elaborar las leyes para cada entidad territorial. Si bien es cierto, también tenemos que tener en cuenta que en Bolivia, si bien, también tenemos nosotros nuestra ley marco de autonomías y cada departamento, cada municipio se administra o se maneja de manera independiente dentro de lo que diga, o sea, dentro de sus leyes, siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Ya? El órgano judicial es el que se encarga de administrar la justicia dentro de un país y el órgano electoral es el que se encarga de supervisar las elecciones dentro de los países, ¿no? Y de emitir sus resultados. Acá en Bolivia manejamos esos 4 órganos de acuerdo a la Constitución Política del Estado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver, ya. Otro concepto que tenemos que manejar, chicos. ¿Qué es el gobierno? Existe acá muchas veces como que te puede confundir los conceptos, es muy similar, muchas veces se confunde el concepto de lo que es Estado y lo que es el gobierno. El gobierno, cuando se habla de gobierno, el gobierno es una parte del Estado, ¿ya? Es una parte del Estado. Y el gobierno es el que se encarga de administrar sus poderes. ¿Cómo significa esto? Para manejar otro tipo de ejemplo, uno ¿cómo se llama? Más, eh, uno diferente, ¿ya? Uno más práctico, digamos. En este caso, el estado vendría a ser el lugar en el que ustedes viven, pónganse en la casa, en el departamento en el que ustedes viven, en su cuarto, etcétera. Ese es el estado, para ustedes, ese es el estado, es el territorio. Dentro de, dentro de su estado, dentro de el lugar donde ustedes viven, está la población, está esa población y el poder, ¿no? Quienes tienen ahí poder dentro de sus casas. Entonces, ¿quién es el gobierno dentro del estado donde ustedes viven, dentro de sus casas? El gobierno son ustedes, porque ustedes o son los que tienen el poder de decisión dentro del lugar donde ustedes están viviendo. En su cuarto asumo que ustedes deben ser los que tienen el poder, ¿no? De decisión. No creo que vayan a su casa o a su cuarto sus papás, sus mamás a revisar sus cosas y ordenar sus cajones, sus no sé qué cosas, ¿no? No creo que vayan. Pero en este caso, el gobierno, mientras se encuentra mientras se encuentra dentro de sus funciones, el gobierno es el que se encarga de administrar los poderes. ¿Qué significa esto? Los gobiernos son pasajeros. Entonces, acá en Bolivia, ahorita vamos a ver el siguiente artículo, pero el gobierno es pasajero. Los gobiernos, al menos acá en Bolivia, es pasajero. Significa que cada 5 años hay elecciones y puede cambiar el sistema, el gobierno, el partido de gobierno que está encargado de administrar el poder del Estado. ¿No ven? Eso cambia, eso puede cambiar o puede mantenerse ¿cómo se dice? El mismo partido político que se ha encargado de administrar el gobierno. Eso va a variar dependiendo de las elecciones, todo ese tema político, pero es el que se encarga por un periodo limitado de administrar los poderes del Estado. Entonces, esa es la diferencia. En sí, el Estado es todo el conjunto, todo el globo, todo el cuarto, todo el lugar donde ustedes viven. Y el gobierno es el que está en esos momentos ejerciendo el poder. Es el que está ejerciendo el poder. Si en algún momento ustedes deciden mudarse, cambiarse de casa, irse a otro lugar, entonces el estado en el que ustedes estaban ya va a ser administrado o va a ser gobernado por otra persona. ¿No ven? Entonces ustedes ya van a ir a otro lugar y va a ser igual, diferente. Porque están cambiando de territorio. Entonces, eso puede ser un ejemplo diferente, digamos, un poco más, un poco para variar el ejemplo, ¿ya? El concepto. De esa forma, entonces, vemos la diferencia. En Bolivia, ¿qué pasa? La República de Bolivia, eso es lo que dice la Constitución, la nueva Constitución de Política del Estado. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? Aquí dice acá, miren, a ver, leeremos esta partecita. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa. ¿Qué significa esto? Que en acá se puede elaborar lo que es el poder en lo que respecta al gobierno de Bolivia para la ejecución o para que se pueda administrar este poder. Primero tiene que existir esta situación, tiene que ser democrática participativa. O sea, acá pueden participar todos los ciudadanos primero. Y también te menciona la Constitución, que se puede manejar lo que es el referéndum. Ya hemos vivido un referéndum, si no me equivoco, el 2006, en el cual
Ahí se pueden establecer consultas a la población para aprobar algunos temas específicos, algunas consultas específicas. Luego de esto también existe otro tema que es la iniciativa legislativa ciudadana, cuando una persona va y proyecta o propone algo a bueno, a las entidades correspondientes legislativas para que se considere, ¿no? Es una iniciativa legislativa que nace de la población, de la ciudadanía. Luego, la revocatoria de mandato. Para los que están interesados en tener una vida política activa, no sabemos quién de ustedes, los que están acá pasando clases, pueden participar políticamente de forma activa los siguientes años, es importante que sepan cómo se maneja esta situación de la revocatoria de mandato. Si no me equivoco, si es que se junta una cantidad determinada de firmas, entonces se puede pedir a la autoridad de turno que se les revoque de su mandato para mediante si es que ha sido electa, si es que ha sido un alcalde, si es que ha sido un gobernador, incluso el mismo presidente, si es que ha sido electo, entonces esto sí o sí es mediante referéndum. O sea, en esta parte hay que leer muy bien lo que es la ley de la Corte Electoral. Sin embargo, si no me equivoco, creo que se maneja de esa forma, en la que tiene que haber mediante referéndum. En otros casos, en el cual nosotros ya vamos a tener no, en este caso estamos hablando de lo que es tema ejecutivo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, tienen que saber muy bien en qué situaciones ustedes les pueden proponer o pueden tener esta situación en la que puedan querer revocarle su mandato. Y hay que dominar muy bien esos artículos de las leyes para que no tengan problemas en caso lleguen a tener una, no sé, una vida política activa, ¿ya? Luego, mediante la asamblea, mediante cabildo y mediante consultas previas, ¿ya? Esto es lo que te dice la Constitución cuando habla de lo que es participativo. De esta forma, esto es lo que considera participativo la Constitución Política del Estado. Cuando habla de representativa, significa que se van a elegir a los candidatos, a las personas, mediante voto universal, directo y secreto. Entonces, nosotros lo que hacemos cada elección, ¿verdad? Cada cierto tiempo hay elecciones, nosotros elegimos mediante voto universal, secreto, y ahí decidimos quiénes van a ser las autoridades que se van a encargar de administrar el o los poderes del Estado, ¿ya? A eso se refiere que es representativo, que son elegidos mediante voto universal. Luego de esto, menciona lo que es comunitario. ¿A qué se refiere esto de comunitario la Constitución? Se refiere a que, no sé si alguno de ustedes, y me puede ayudar, igual lo voy a considerar como participación, si desean pueden opinar, o sea, mediante acá, participación directa, o pueden mandar igual un mensaje de manera privada si desean. Si saben cómo se eligen las autoridades en otros pueblitos, en otros lugares, en esos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo eligen los Malcus, los Quilacatas? No sé muy bien, de esa parte yo, soy sincero, no tengo idea. Algo sí he escuchado, digamos que es diferente, que tienen ellos sus propias formas de elegir sus autoridades, pero si alguien tiene un poquito más de conocimiento y nos puede ayudar con eso, sería estupendo. Le voy a poner para su participación. Incluso le voy a poner doble todavía porque esa información es mucho más práctica y no es fácil de conseguir, ¿ya? Si alguien sabe, me puede decir. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Yo lo que sé es que en los pueblos se hacen, primeramente eligen a personas de diferentes comunidades o de diferentes cantones y Ya. van a como carteras eh, personas diferentes y ahí votan así, alzando la mano o a veces haciendo por filas, digamos, atrás de cada persona que quieren que sea el representante. O sea, digamos, como que se reúnen y ahí eligen quién va a ser el representante más o menos de la comunidad. Sí, exactamente, hacen una reunión general Y de saben, todo. ya. ¿No sabes más o menos cada cuántos años hacen ese tipo de cosas? Eh, Depende, algunos tienen, por ejemplo, en mi pueblo se hace cada 2 años. Cada 2 años cambian de autoridades. Sí, exactamente. Ya. Te voy a anotar, ¿ya? Tengo otra participación de un ratito. Si alguien más sabe, chicos, lo vamos a considerar. Mejor que vayan ganando puntitos desde ahora. Acá, ¿qué dice? Creo que se turnan por los años. Como en los pueblitos no hay muchas viviendas, todos están obligados a cumplir esa función. Ana levantó la mano. Ahorita te doy la palabra, ya dame un segundito. En este caso, chicos, la verdad, les soy sincero, como les digo yo, mucho de eso no sé. Te voy a considerar la participación. Lo voy a volver a leer para todos, ¿ya, chicos? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué dice acá la participación?
Aquí tengo dos personas. Ahorita les voy a decir que, ahorita les doy la palabra. ¿Qué dice acá? Creo que se turnan por años. Como en los pueblitos no hay muchas viviendas, todos están obligados a cumplir esa función. Alguna vez he escuchado igual eso, de que se turnan, creo, para cumplir esa función. No estoy muy seguro, como les digo, alguna vez sí he escuchado. Primero ha levantado la mano Ana. Entonces, Anita, si me puedes, nos puedes ayudar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a lo que le pregunté a mi abuelita, me acaba de decir que en Guanuni exactamente lo que ellos hacían era básicamente lo que han comentado mis compañeros, elegir a un representante, como son comunidades o pueblos pequeños, elegir a uno, pero no por ejemplo, digamos, que sea, no sé, digamos, el que tiene más dinero o el que más participa, sino es que sí o sí le tiene que tocar cada año, cambian. No, o sea, sí o sí tiene que tocarle a una persona diferente cada año y me indica también que se lo hacía cada 2 años. Ah, ya, ya. Entonces, a la fuerza, como son comunidades pequeñas, como nos decía tu compañera, rota el poder Sí, y sí o sí participan todos. Ah, interesante, che. Y sí, tengo sí otra o sí persona, participan todos. ah, genial. Ya te he notado ahorita. Y tenía alguien más, Rick. Me he levantado la mano. ¿Dónde está Rick? La tenía ya anotado, Rick Anthony. Dice, Ah, te escucho. también podría ser, dando mi opinión personal, que en los yungas se hace cada 4 años y lo hacen de la manera, por las personas más antiguas, por ejemplo, colonos, monarcas, que también llegan a ser parte, ¿no? Y eligen a su propio representante mediante una convocatoria, donde que ahí están, digamos, puro de la primera comunidad, segunda comunidad, es por los años, ¿no? Que más que todo hacen la división tanto como antiguos y otros que recién, digamos, están con los hijos de los colonos, los herederos. Y mediante a eso se basan y entre puro de los que han sido, digamos, colonos, han creado esa tierra o han dado, digamos, el nombre de la ciudad y todo eso, mediante ellos reparten, digamos, la dirigencia, dicen, digamos, él lo hace bien y lo hacen más que todo por personal, ¿no? Desde donde que yo lo vivía y también tengo O por sea, entendido. digamos, va rotando y van cambiando las personas, pero si alguien lo hace bien, se va manteniendo más o menos. Sí, más o menos. Ah, ya, ya. No, no sabía. Ahí, ahorita que mencionas el tema de los yungas, algo que les puede interesar, ahorita les doy la participación a los tres compañeros. Algo bien interesante que he encontrado alguna vez. Busquen, a ver, no sé si hay mucha información, no he encontrado mucho en YouTube, pero busquen El último rey de América. El último rey de América es una persona, no estoy seguro si todavía está vivo, es uno de los afroamericanos que viven en los yungas. Está reconocido, o sea, no estoy seguro cómo es el tema, no me acuerdo bien ahorita de memoria, pero sí es reconocido, no me acuerdo si es a nivel mundial, no estoy seguro cómo es la cosa, sí es reconocido como rey, o sea, sí es reconocido como el último rey de América, porque ¿qué había pasado con la historia de esta persona? Esta persona, si bien saben todos, cuando estábamos en la época de la colonia, ¿verdad? Venían muchos esclavos de África y llegaban acá a Bolivia a explotar, a trabajar en las minas, ¿no? A hacer trabajo de acá de los, ¿cómo se llaman? Los criollos, etcétera. Entonces, cuando iban a hacer ese tipo de trabajos, dentro de lo que habían llegado acá los esclavos de África, habían raptado a uno de los hijos de un rey de África, no me acuerdo de qué lugar, y ha llegado acá. El rey pensaba que había muerto en allá, todo eso, pero resulta que sigue vivo. Ah, no, el rey, el último que era, esta última persona de la que les hablo, sí había muerto en su momento, pero su linaje, o sea, sus hijos, siguen, o sea, si siguen con su legado, y actualmente hacia a la persona que está viva, a su hijo, al último, ¿no? Al último varón, lo siguen reconociendo como rey. A ver, busquen si les interesa. No he visto mucha información, pero sí hay que aquí en los Yungas, aquí en Bolivia, se encuentra todavía este último rey de América, el último rey de América. Antes de darles la participación, chicos, te voy a leer lo que me han dicho.
Lo que yo sé es que van rotando sus autoridades, como dijeron. Como no había muchas personas, todos están en la obligación de asumir alguna responsabilidad y se hace la rotación cada año. Genial, ya te he puesto. Tengo aquí 3 personas más y con eso lo cerramos, ya chicos, porque si no se va a terminar la hora hablando. Abimael, ¿Qué pasó, dice? ha levantado la mano. Sí, sí, he hablado ya, pero licenciado. ¿Has hablado? Su micrófono está abierto, Lick, de Abimen. Ya, lice. Perdón. No, no te he escuchado a ti, Abimael. Te he escuchado a Rick. No, yo era licenciado del RIS, no he participado. Yo era ese de los yungas y todo eso. Rodríguez. Ah, ya, súper. Luego acá Yo era tengo Rick licenciado. Martínez y tengo Guima. Entonces, Abimael, ya te tengo anotado. Ya, Guima listo, y licenciado. Rick, los últimos 2. Ya lo puedes apagar tu micrófono. ¿Dónde están? Guima y Rick, chicos, a ver, les escucho. Con eso cerramos. Dice, ¿me escucha? Sí, se escucha. Ya, dice, yo quisiera complementar a lo que dijo la compañera Ana, pero yo complemento que en un determinado pueblo, que digamos viven de 20 a 30 personas, se eligen 5 autoridades diferentes. Un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un encargado de agua y de luz y Sí. un encargado de tierras. Y estos son elegidos Ya, en ya. un año. Ah, no sabía. Mire, ese dato bien interesante. Rick Martínez. Entiendo, ¿no? Si es una reunión extraordinaria o una reunión ordinaria. Hay veces algunos se salen o hay veces se continúa, digamos, con los Una mismos. preguntita respecto a esas reuniones, ¿eso lo hacen en alguna casa, quedan, o hay dentro de la comunidad algún lugar tipo un centro donde sí o sí van todos Comunidad a se le reunirse? conoce como sede, licenciado. Una Ah, sede. hay una sede ya dentro de la comunidad. Y Debe ser la escuela, ¿no? tiene que pasar. ¿Ah? Es Puede ser entonces, una escuela, puede ser ya. la cancha, pero tiene que ser un lugar grande donde se reúnan las personas. Y si Y no tiene que van, ver si no participan, ¿hay un alguna miembro. multa o alguna sanción? ¿Saben algo de eso? Sí, hay sanciones. La sanción sería contribuir a la comunidad. Ah, qué genial, Cheche. Me está aprendiendo harto de esto. Genial, gracias, Rick, ya te tengo anotado. Y por último tenemos a, aquí está, Guimar Salinas. Dice, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, dice, en mi caso, en el pueblo de mis papás, que es Caquiavirí, ellos eligen cada año a los maicus. Estos eligen más que todo, que son los pobladores, tienen sus terrenos o sus ganados o sus propiedades, estos que están afuera de los pueblos. Y más que todo, ellos tienen que cumplir como autoridad cada año. Ah, ya. Ah, interesante, o sea, se mantiene ese tipo, creo que acá en el altiplano debe mantenerse esa forma, ¿no? Tipo de elección muy similar en casi todos los lugares a lo que me han estado contando. Muy bien, chicos. ¿Por qué les preguntaba esto? ¿Por qué les decía esto? Gracias a todos por su participación, de verdad. Vamos a ver, yo la verdad aprendí harto. He aprendido hartísimo. Y a toditos ya les he puesto la participación. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a sacar una foto y lo voy a poner ahí en el grupo, ahí, para que no nos olvidemos. Ustedes tengan evidencia también. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? En acá, ¿por qué yo les decía? Denme un segundito. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto nos hemos quedado? Nos hemos quedado en acá, ¿no? El estado, el órgano. En aquí nos hemos quedado. Ya vamos a terminar. Vamos a rápido. ¿Por qué les decía esto de lo tema comunitario? Porque si nos damos cuenta, nosotros estamos acostumbrados en lo que respecta a la elección de autoridades a una forma de elección, la forma democrática en la que vamos a votar a las urnas, que es la más común, que es la que nosotros conocemos, en la que participamos todos. Sin embargo, en las diferentes comunidades, para la elección de sus autoridades, existe diferentes formas de elección. Y esto la Constitución Política del Estado lo reconoce que cada comunidad elija sus autoridades de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que ellos ya tienen establecido. Por eso yo les preguntaba y la verdad nos ha ayudado bastante saber cómo se maneja este tema, la administración de los poderes, porque si bien es cierto, no es a nivel macro, es a un nivel más pequeño, pero sí se está administrando lo que es el poder dentro de la comunidad, ¿verdad? Y hay un tema bien interesante, esta partecita que dice la Constitución. Para las mujeres que les interesa participar en el tema político, en lo que es una vida política activa,
siempre tiene, ¿no? Sus cosas buenas y malas, tema político, procuren siempre tener una imagen, una buena imagen, porque después, si te vas mal, es feo. En acá, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que he logrado buscar? ¿Qué es lo que he logrado encontrar con este tema? Miren estos cuadritos que he encontrado, chicos. En acá, estos son datos de la CELAC, ya son unas, si no me acuerdo, es de la fuente de la CEPAL, que han sacado unas fuentes estadísticas a nivel Latinoamérica. Yo les he sacado la captura de pantalla de lo que es de Bolivia. Cómo está compuesto esto? En Bolivia, miren el porcentaje, esto es de las últimas elecciones, o sea, estamos hablando antes, o sea, que en estos momentos se encuentran vigentes a menos que hayan renunciado, ¿ya? Tanto titulares como suplentes. Estamos hablando de senadores jóvenes que son menores de 40 años. ¿Qué ven acá? El 17, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? El PowerPoint. ¿Alguien, Sí, alguna licenciado. bondadosa? Sí, Sí, licenciado. chicos. Sí, genial. Entonces pueden ver el grafiquito, ¿no? ¿Qué dice acá? Que tenemos un 17% de personas que son menores de 40 años que son senadores en Bolivia. Y lo que respecta a diputados, tenemos un 26% dentro de lo que respecta al total. ¿Cuántos senadores, cuántos diputados hay? Ahorita de memoria no me acuerdo, pero creo que son 26 senadores, 133 diputados, aparte ahorita no me acuerdo. Si alguien sabe o encuentra el dato, nos ayuda, genial, proponemos participación, ¿ya? ¿Qué más encontraban acá? Acá. A ver, ¿qué me ha pasado? Aquí está. Dentro de lo que es el género, ¿por qué se dice esa parte dentro de la Constitución cuando se habla de la equivalencia de género? Ahorita vamos a explicar un poquito más. Pero, ¿cómo está compuesto acá? Miren, la composición del Senado por género. Acá en Bolivia, el 44% de las mujeres que están dentro del Senado, estamos hablando de titulares y suplentes, son mujeres. Y el 56% son varones. O sea, casi es una equivalencia, casi es la mitad de personas, o sea, es casi equivalente, casi existe esa igualdad dentro de lo que es el órgano legislativo, dentro del poder legislativo. Luego de esto, lo que es la Cámara de Diputados tampoco es muy diferente, miren. Dentro de lo que son varones, tenemos acá un 45% y mujeres un 55%. ¿Por qué está pasando o por qué ocurre esto? No es casualidad, es que dentro de la ley de la Corte Electoral, a ver, alguien me está comentando, senadores, 36 miembros, a ver, y diputados más, por favor. En acá, ¿por qué pasa esto? Porque dentro de lo que son las, dentro de lo que son dentro de lo que está la ley electoral, la que está emitida por el Tribunal Supremo Electoral, ahí te establece que cuando se vayan a postular, no estoy seguro si lo tengo abierto, si lo tengo abierto les voy a mostrar ahorita. A ver, si lo tengo abierto les muestro dónde estaba. A ver, si lo he cerrado, van a tener que buscar ustedes. Mala suerte, chicos, lo he cerrado. Pero ¿qué es lo que me acuerdo que dice la ley electoral? Que mínimamente cuando se postulen a estos cargos, a lo que se refiere a lo que son senadores, tienen que estar mínimamente dentro de 4 personas, tiene que haber, genial, gracias chicas, ya tengo acá de las 3, ahorita les voy a contar, ¿ya? Dentro de lo que significa la ley electoral, mínimamente de cada 4 participantes o de 4 postulantes a senadores, mínimo tiene que ser una mujer. Dentro de lo que son postulantes a diputados, de cada 3 mínimo tiene que ser una mujer. Luego, dentro de lo que respecta a lo que son asambleístas departamentales, si no me equivoco, y concejales municipales, en ahí, ¿cómo funciona esto? Funciona que si va a haber una persona que se va a postular, por ejemplo, para ser concejal, acá en La Paz, y es un varón, su suplente tiene que ser mujer. Ahora, si va a ser una mujer la que se va a postular para ser titular, su suplente tiene que ser un varón. Entonces, a eso se refiere lo que es la equivalencia dentro del género. Por eso es que no es solamente que pasa esto dentro de las cámaras de senadores y diputados, también lo ven dentro del tema político, esto me ha tocado verlo, es bien interesante, lo ven dentro del tema político y tratan de buscar imagen o personas que obviamente tengan un perfil que traiga o que atraiga votos, digamos. Siempre van a buscar que haya esa paridad de género. Y yo también he visto que son bien sucios, digamos, ¿no? Pero buscan a veces perfiles de personas que tal vez tengan algún tipo de discapacidad física, eso me tocó ver, digamos, en algún momento.
porque en teoría, digamos, este tipo de personas atraen más votos que una persona que se encuentra dentro del pleno uso de sus, o sea, está totalmente bien, digamos, ¿no? Eso alguna vez he escuchado decir a alguna persona que estaba trabajando dentro del tema político. Son temas políticos, digamos, o sea, ya cada quien decide cuál es su ideología, su forma de ver, cómo dirigir su estrategia política, y eso varía, digamos, por cada persona. Pero a eso se va, o sea, a eso me voy, que cada persona, o sea, esto va a variar dentro de lo que es dentro del país, pero acá en Bolivia por lo menos sí existe dentro de lo que es el tema político, dentro del tema del poder ejecutivo, sí existe esta paridad. Y tenemos estos datos que me parece muy interesante para que lo podamos ver. Y miren, en comparación con los otros países de América Latina, ¿cómo funciona acá? Países analizados según porcentaje de mujeres en sus órganos legislativos. Estamos hablando acá, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, asambleas departamentales, concejales, o sea, a nivel Bolivia, y están comparando esto a nivel Latinoamérica. En Bolivia es en donde se encuentra, miren, un 50,1% de participación de mujeres. O sea, en sí, no solamente en teoría que te dice la Constitución, que va a ser una participación hombre-mujer, o sea, debería ser equitativo, sino que se puede ver dentro de los hechos que sí existe esta participación. En comparación con otros países que va variando, miren, en Bolivia es en donde se encuentra este porcentaje más alto de participación de mujeres dentro de la vida política, ¿no? Son datos que me han parecido bien interesantes, que he querido compartirlos con ustedes. Tal vez si tienen interés en buscar un poco más, tal vez si se desean en algún momento postular, pueden buscar y empezar a buscar la ley electoral y ver, ¿no?, los requisitos. No estoy seguro si es desde los 18 años, creo que para tema de senador, creo que es desde los 30, eso no me acuerdo bien, la verdad, no he leído esa parte bien, pero ya, si es que les interesa entrar más en profundidad en el tema, en la vida política, sí pueden empezar a investigar. ¿Qué más, chicos? Con esto terminamos la clase, ¿ya? Estos 3 conceptitos que me parecen muy importantes. Otros conceptos que yo considero muy importantes. Dentro de cada país, chicos, dentro de cada país, esto no está dentro de nuestro PGC, pero me parece importante. Dentro de cada país se manejan diferentes políticas, ¿ya? Acá en Bolivia no son estas 3 solamente, o sea, se manejan diferentes políticas. Se maneja la política exterior, política alimentaria, política medioambiental, etc. Para mí, en lo personal, para nuestra profesión, me parece más importante esto, lo que es la política fiscal, la política monetaria y la política comercial. Primero, ¿qué es la política fiscal? La política fiscal se refiere al uso, a la generación de recursos, cómo nosotros generamos recursos dentro del país y cómo nosotros los utilizamos, ¿ya? Cómo generamos esos recursos y cómo los utilizamos. Han debido ver esto en auditoría tributaria. Solo vamos a explicar a modo de forma general. ¿Qué nos dice la constitución política de la política fiscal? ¿Qué dice acá? A ver, la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. Es lo que te dice el concepto, digamos, ¿no ve? Pero para explicarlo más fácil, ¿cómo se maneja esto de la política fiscal? La política fiscal, chicos, tiene 2 elementos, tiene 2 componentes bien importantes. Uno son los impuestos, ¿ya? ¿Cómo generamos recursos en un país? A través del cobro de impuestos. ¿Y cómo ejecutamos estos recursos? Gasto corriente, ¿ya? Gasto corriente. Entonces, acá se maneja esto. A ver, les voy a plantear, te voy a dejar compartir esto. Vamos a dibujar un pequeño Excel. ¿Dónde estás? Aquí está. Un segundito, chicos, esto para que no sea solamente teórico. Ya. Entonces, compartir pantalla y aquí está. Muy bien. Ya. Todos pueden ver el Excel, ¿verdad? Que estoy en estos momentos abriendo. Estamos viendo, por favor, un alma buena que me diga que sí. ¿Sí, no ve, chicos? Sí, licenciado. Mil gracias, que de verdad pienso que se me puede ser en vano. Con esto terminamos. Política fiscal. Dentro de la política fiscal hablamos de 2 elementos. Hemos dicho los impuestos y hemos visto el gasto corriente. Los impuestos para nosotros significan ingresos, ¿ya? Ingresos. Y el gasto corriente obviamente son gastos, ¿ya? ¿Cómo se administra esto en un país? ¿Cómo se administra esto? Más o menos, este es el concepto general. Obviamente tiene más elementos, tiene más componentes, es más complejo, pero de manera general la idea es esta.
dentro de un país. Nosotros imaginaremos que dentro de una gestión, en lo que corresponde a impuestos, hemos logrado recaudar, no sé, unos 1.000 bolivianos, por decirles. ¿Ya? Dentro de lo que es el gasto corriente, ¿qué es el gasto corriente? El gasto corriente es el gasto público. Es esos gastos que necesita el Estado, en los que eroga el Estado. Dentro del gasto corriente nosotros podemos ver dos tipos de gastos, dentro de lo que es el gasto corriente, dentro del gasto del Estado. Lo que se destina a la inversión, cuando hablamos de gastos destinados a la inversión, son estos recursos que se destinan para construir, no sé, carreteras, hospitales, o sea, cosas que van a generar retornos de efectivos, retornos de recursos. Eso es una inversión, va a generar algún tipo de retorno. Un ejemplo de una inversión acá en Bolivia, el tema del teleférico. Es un gasto que se ha incurrido, es una inversión en sí que se ha incurrido y está generando sus, ¿cómo se diría? Su retorno, está generando su retorno. ¿Por qué? Porque está generando utilidades la empresa y las utilidades que genera la empresa, de estas utilidades que genera, paga impuestos y de esos impuestos contribuyen al país para que se puedan seguir haciendo más gastos, ¿no? Eso es una inversión. Un tema es el tema de la inversión. El otro tema es el gasto corriente, el gasto corriente en sí. ¿Qué es el gasto corriente? Tema de sueldos, tema de pagos, gastos fijos para la administración del Estado. Estamos hablando de los ministerios, estamos hablando de los sueldos de los empleados públicos, o sea, todo lo donde el Estado va a pagar y no va a recibir algún retorno. Esos son gastos que ya no se van a retornar, o sea, que ya no van a retornar al Estado. Son gastos corrientes, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se administra esto dentro de un Estado? Dentro de un Estado hemos generado como impuestos ingresos, obviamente, bueno, de esta forma, solo si queremos esto para que no sea más complicada la cosa. Gasto corriente, hemos generado 1.000 bolivianos o 1.000 millones, como ustedes lo quieran ver, de recaudación de impuestos. El gasto corriente, hemos gastado durante esta gestión, por decirles, 900, ¿no ven? En acá, 1.000 menos 900 nos da una, en teoría, utilidad de 100. Nosotros dentro de lo que es política fiscal no manejamos el término utilidad, manejamos dos términos, uno que es déficit fiscal y el otro es superávit fiscal. En todo caso, si nosotros tenemos una utilidad, tenemos superávit fiscal, o sea, hemos podido nosotros tener o no gastar todo el dinero del que hemos generado, que hemos recaudado, y ese superávit ya vamos a ver cómo lo administramos. Si esto lo mandamos a las reservas, creamos unas reservas para posteriores gestiones, o si es que este superávit se va a destinar para, no sé, un proyecto, ya eso va a depender del Estado. El Poder Ejecutivo va a decidir qué hace con esos recursos. Entonces, ese es el concepto que nosotros manejamos cuando hablamos de política fiscal. ¿Ya? ¿Qué pasa si es todo lo contrario? En acá, a ver, si no me equivoco, tendríamos que hacer esto, dividir esto, listo. En este caso, chicos, en este pequeño ejemplo, estamos viendo que de los 1.000 que hemos generado por impuestos y de los gastos que hemos tenido, que son 900, y estamos teniendo utilidad de 100, tenemos un superávit fiscal del 10%. O sea, hemos generado, nos han quedado recursos de equivalentes al 10%. Ah, no, estoy mal. Estoy súper mal. Bueno, hasta acá se entiende la idea bien, ¿no ve, chicos? Hasta acá tenemos este superávit fiscal normal. ¿Se entiende el ejemplo? Ingresos menos gastos, normal. ¿Cómo se calcula el porcentaje? ¿Cómo calculan esto? ¿Sobre qué? ¿Sobre cuánto se calcula esto? Lo que se hace, es que me da miedo complicar la vida, pero lo que se hace para calcular el superávit o el déficit, esto lo que se hace es, esto, si en caso es positivo, si los ingresos han sido mayores a los gastos, esto lo que hacemos es dividirlo sobre el PIB, ¿ya? El PIB, Producto Interno Bruto. Este PIB, ahorita ya de tantos años que ya no lo veo, ya no me acuerdo todos los elementos. Este PIB, lo que hacemos es dividir esto. No estoy seguro cuánto será en Bolivia, no estoy seguro, pero digamos que es 4.000. ¿Ya? 4.000 millones, etc. Lo que hacemos acá es, agarramos el superávit fiscal, que nuestro superávit fiscal es 100, y tenemos un PIB de 4.000. Lo que hacemos es dividir estos 100 entre el PIB, y ese es el porcentaje positivo de superávit fiscal. ¿Ya? Es lo que se considera como superávit fiscal. ¿Cuánto es en porcentaje? Un 0,02%, un 3% de superávit fiscal estamos teniendo sobre el Producto Interno Bruto. ¿Han debido escuchar alguna vez esa palabra? Ahorita me van a entender, porque de esto se habla todo el tiempo. ¿Qué pasa
¿qué pasa si nosotros no hemos gastado 900? Si nosotros hemos gastado, dígame que estoy grabando, ahí estoy grabando. Digamos que hemos gastado 1200. Ah, hemos gastado más dinero del que nosotros hemos generado. Esos 200 no vienen gratis. Esos 200 tenemos que conseguirlos de alguna forma. ¿Cómo se consiguen? Préstamos. Recurrimos a fuentes externas para que nosotros podamos cubrir estos gastos corrientes. Porque si no, ¿cómo vamos a poder pagar? No podemos. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Sí o sí hay préstamos, ¿ya? Pero no se consideran estos préstamos para el cálculo, porque el préstamo es de fuente externa. ¿Qué se consideran? Los recursos que se genera dentro del país, solamente eso. Porque los recursos que conseguimos por fuente externa ya es para otro tipo de análisis, ¿ya? En este caso, si nosotros tenemos un resultado negativo, si hemos gastado más de lo que hemos generado, no tenemos superávit, tenemos déficit fiscal. Entonces, ¿han debido escuchar esa palabra que hablan? Yo he escuchado bastante en todo lado hablan de esto. Que en Bolivia estamos viendo un tema en el que se encuentra realizando, o que estamos viendo periodos en los que se han ido repitiendo déficits fiscales, gestión tras gestión. ¿No ven? Ahora, ¿cómo se calcula este déficit fiscal? Es lo mismo. Agarramos el déficit fiscal, que en este caso es menos 200, o son los 200, calculamos y lo dividimos sobre el PIB, y en este caso el déficit fiscal vendría a ser un 5% sobre el PIB, sobre el Producto Interno Bruto. El PIB siempre va a ser mucho más alto que nuestros impuestos. Bueno, en teoría debería ser más alto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Significa que nosotros estamos teniendo tal vez estamos gastando más de lo que estamos generando dentro de los recursos internos. Pero obviamente hay que hacer análisis un poco más complejo, no es solamente decir, ¿no? Se gasta más o se tiene más. Hay que ver en qué se gasta. Hay que ver cuáles son los gastos, cuáles son las inversiones que está realizando el Estado y cuáles son los retornos que está generando. Porque obviamente dentro de cada inversión siempre van a haber riesgos y esos riesgos significan que se puede ganar como se puede perder. Eso es lo que entra dentro de la definición de inversión. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a analizar, y es tema de que se encarguen los políticos de defender su pan. ¿No? Lo que nos interesa a nosotros es entender los conceptos. Impuestos y gasto corriente son elementos del déficit fiscal. Entonces, acá, o sea, tanto impuestos y gasto corriente son elementos de la política fiscal. Y si es que nosotros tenemos más gastos de los ingresos que los impuestos que hemos ingresado, tenemos déficit. Si tenemos más ingresos, si no hemos gastado todo, tenemos superávit. ¿No? Y esto siempre se calcula sobre el PIB para saber el porcentaje. Aquí en Bolivia no estoy seguro cuánto es el déficit fiscal, la verdad. Ahorita ya han hecho cálculos. O sea, antes iba revisando cada año, pero ya estos últimos años ya no me da ni tiempo de ver con tantas cosas. Eso sería el concepto de política fiscal. ¿Ya, chicos? Espero que haya quedado clarito esa parte. Y para terminar esto último, en esto no vamos a hacer ningún cálculo, solo vamos a explicar el conceptito y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Dónde está? Aquí está la política fiscal. Díganme que pueden ver. Sí, pueden ver. Con esto terminamos, chicos. No se me duerman, por favor. Ya. ¿Qué es la... Aquí está. El otro elemento, la política monetaria. Dentro del Estado igual tenemos este concepto de lo que es política monetaria. ¿Qué dice el concepto? Igual está en la Constitución Política del Estado. El Estado, a través del órgano ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia. En palabras simples, la política monetaria, ¿qué hace? Hace o determina cuánto dinero va a circular en el país. De eso se encarga la política monetaria. El Banco Central sabe cuántos billetes... Perdón. El Banco Central sabe cuántos billetes hay en circulación en el Estado. Por eso, cuando se habla de lavado de dinero, por eso cuando hay estos problemas en los que no se puede controlar, cuando hay falsificación de dinero, etcétera, afecta mucho a la circulación del dinero. ¿Por qué? Porque el Estado no, porque el banco maneja o hace los cálculos, las proyecciones en base a una información, a la información que ellos tienen proyectada, en base a los billetes, porque ellos manejan el control, tienen el control. Pero
en caso de que no tengas, de que vayan estos vacíos, por decirles, entonces obviamente va a afectar a las decisiones que va a tomar el banco. Ahora, dentro de lo que es la política monetaria de un país, a ver, déjenme acordarme los conceptitos. Este sí ya no me acuerdo bien. Dentro de lo que es la política monetaria del país, la siguiente clase vamos a reforzar bien para que no quede ninguna duda, pero para terminar el concepto. Dentro de lo que es la política monetaria, el banco decide cuántos billetes se van a poner en circulación. Entonces, el banco decide el tipo de cambio que se va a aplicar en el país. El banco central es el que se encarga de administrar. Entonces, acá el concepto, ¿qué significa? Que el Banco Central no debería depender, debería ser un ente independiente que no debería estar bajo la, ¿cómo se diría?, presión del poder político. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en algún momento no existe suficiente dinero en efectivo o sea, ¿cómo les digo? El tema de la economía es muy extenso, ya, para explicarlo en unos minutos. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, ya no podemos generar recursos? ¿Cómo nosotros sabemos, cómo se maneja, cómo ustedes saben que el tipo de cambio se puede mantener? O sea, ¿cómo es esto de por qué el tipo de cambio se mantiene fijo? ¿Por qué no varía como en gestiones o en años anteriores? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que origina esto? Existe un ahorro que tiene el Estado, que son las reservas internacionales. Entonces, las reservas internacionales son ese colchón, son ese ahorro que ustedes se ponen dentro de su almohada, abajo de su colchón, que cada día unos 10 pesitos se van ahorrando para alguna emergencia, justo como lo que está pasando ahora. Y para esa emergencia, cuando caiga el precio del dólar, cuando caiga el precio del petróleo, cuando caiga el precio de las materias primas, cuando nosotros hayamos asegurado un mercado, no sé, con Argentina, con Brasil, y de por sí, por decisiones políticas, ya no podamos vender, etcétera. Cuando por X o Z motivos del dinero que estaba ingresando al país, porque todo el dinero que ingresa al país no entra en bolivianos, entra en dólares. Entonces, el tipo de cambio que manejamos nosotros es todo el dinero que vamos a generar por lo que vamos a vender a otros países van a ser en dólares. Ese dinero que va a ingresar se va a cortar si es que nosotros en algún momento baja algún precio, ya alguien ya no nos quiere comprar, se te puede ver N factores, ¿ya? Eso significa ¿qué? Que vamos a recibir menos plata. Entonces, ahí es donde entran las reservas internacionales. Si en algún momento es como decir, ustedes están trabajando y ha pasado esto de la pandemia y les han dicho en su trabajo, ¿sabes qué? Nosotros ya no te podemos pagar lo que te estábamos pagando, te vamos a dividir el sueldo a la mitad y eso depende de vos si quieres seguir trabajando o ya no quieres seguir trabajando, más o menos. Entonces, ¿ustedes qué deciden en esta situación? ¿Deciden seguir trabajando o deciden buscar otro trabajo? Algunos van a decidir buscar otro trabajo, arriesgarse, pero durante el periodo que van a buscar otro trabajo, no van a tener ingresos. ¿Con qué van a vivir? Con sus ahorros. Otras personas van a seguir aceptando esas condiciones e igual van a generar, pero menos ingresos. Igual van a seguir utilizando sus ahorros en caso de que tengan que gastar más cosas. Entonces, ahí es donde, ese es el concepto. O sea, las reservas son esos ahorros que nos ayudan en caso de que pase alguna situación en la que se necesite ese dinero. Pónganse que la gente se alarma y vaya al banco o a todos los bancos a retirar sus dinero en efectivo, porque dicen que el boliviano ahorita vale 6 pesos, pero el día de mañana se va a perder su valor y va a valer, no sé, va a ser unos 20 pesos, cada boliviano va a ser equivalente a $1. ¿Qué van a hacer todos? Van a ir a los bancos a retirar sus ahorros y van a querer hacer cambiarlo en dólares, porque les va a convenir. Como lo que estaba pasando en Argentina. Cuando yo he viajado, ¿qué año era? El 2013, el tipo de cambio en Argentina era 9 pesos. O sea, había dos tipos de cambio, el oficial que era 6 y el tipo de cambio del mercado negro que era 8 o 9 pesos, hasta 10 pesos. Y ahora, ¿cuánto está el peso argentino? No sé, si alguien sabe, igual, le voy a anotar. Si me avisan, anoto. Si no me equivoco, no es 100 pesos, debe ser, es harto, no me acuerdo. Sé que es más de 100 pesos. Imagínense ese cambio radical. ¿Por qué ha pasado esto en Argentina? Porque ellos ya no han generado recursos, ya no, o sea, los mercados que tenían seguros ya no les han podido comprar, ellos se han prestado de entidades financieras externas, ya no les han podido pagar, y como ya no les han podido pagar, las entidades los han declarado en default, y todas las otras entidades externas ya no querían pagarles, o sea, ya no querían prestarles, y o sea, esto es un tema bien extenso. Pero de esa forma se maneja la política monetaria en un país. Entonces, el Estado es el que, en todo caso, en el que el Banco Central es el que regula, el que decide
¿Cómo se va a administrar esto? ¿Cuánto dinero va a haber en circulación? Peso equivalente, 0,095 bolivianos. Bueno, está genial. En dólares, si alguien me puede decir cuánto es un dólar equivalente a un peso argentino, para entenderlo más fácil. ¿Cómo es esto? El Banco Central va a decidir cuánto dinero va a estar en circulación. Entonces, ¿qué pasa acá? Si se toma la decisión, entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? De que cuando se vende, entra en dólares. Porque la moneda más confiable a nivel internacional es el dólar. Si nosotros queremos ir a vender productos o queremos ir a dar productos, o ofertar productos, no podemos venderlos en bolivianos, tenemos que venderlos en dólares o en otra moneda que sea aceptada a nivel mundial, pero obviamente el más comercial es el dólar. Ahora, ¿qué pasa si no nos quieren comprar? Entonces nosotros no vamos a tener dólares. Ay, 0,1 dólar, 72 pesos, ¿en serio? No les creo. Un boliviano equivale a 10 pesos argentinos. Bueno, eso está mejor. Ya les voy a anotar a todos los que me han mandado, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Qué pasa si nosotros perdemos esas fuentes de ingreso externas? ¿Qué decisión tiene que tomar el banco? El banco tiene que tomar la difícil decisión de que, como ya no hay dinero, tienes que reducir el gasto público, o bien tienes que, ¿cómo se dice? Como han hecho en Argentina y Venezuela. Tienes que imprimir más dinero, pero ¿qué va a ocasionar que se imprima más dinero del que debería estar circulando? Va a ocasionar que ya se origine una inflación. Entonces, la política monetaria de un país origina esto. Entonces, la cantidad de dinero que está en circulación determina ¿cómo se dice? La estabilidad del país monetario en lo que se refiere al tema monetario. ¿Ya? Más o menos de esa forma general. Hay un par de conceptitos más que ahorita no me acuerdo el nombre, y para no confundirles lo voy a buscar para el miércoles y ahí les voy a explicar mejor. Pero de esa forma, a eso se refiere la política monetaria dentro del país. ¿Cuál es la cantidad de dinero que hay en circulación? Y eso va a afectar el tipo de cambio que se va a manejar dentro del país, el precio de las importaciones, el precio de las exportaciones, etcétera, ¿no? Este tema más de economía. Economistas no soy, pero por lo menos esos conceptitos para que tengamos una idea más clara de lo que entendíamos. Muy bien, chicos, a todos los que me han mandado los mensajitos, les voy a anotar, lo voy a subir la foto al grupo. 127 pesos por dólar, eso quería. Eso es bien. Ahorita un dólar es 127 pesos argentinos. Yo viajé en el 2013, han pasado 7 años. De 8 pesos a 127 pesos, chicos. Un dólar. Imagínense cómo están las cosas. Hay un tema más que es la política comercial, pero eso no tengo ahorita la diapositiva. Lo voy a preparar para la siguiente clase. Muy bien, chicos. Con eso terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Con eso terminamos la clase de hoy. Voy a dejar de grabar.